Dios tiene muchas promesas para nosotros en la Escritura, pero también Dios está hablando que las promesas se van a cumplir. Para que las promesas se cumplan, nosotros necesitamos un elemento que se llama fe. Y ese elemento es creer que las promesas de Dios se van a cumplir, creer que las promesas de Dios son para mí, y que al yo obedecer las Escrituras y conjugar una serie de elementos que Dios tiene para mí, las promesas se tienen que cumplir en mi vida. Y por eso estamos hablando de esa galería de la fe. Hemos tomado Hebreos capítulo 11 para hablar de cada uno de estos personajes y qué es lo que lo ha caracterizado acerca de la fe. ¿Cuántos se recuerdan que hablamos de la semana pasada? Yo ya les conté ese testimonio, ¿verdad? Que cuando yo empecé a ir a la iglesia, mi papá me preguntó ese domingo: hijo, ¿de qué hablaron en la iglesia? Y yo no me acordaba, ¿verdad? Entonces le dije: hablaron de Jesús, le dije, ¿verdad? Olímpicamente me hice el quite, pero no me imaginé que la próxima semana me iba a volver a preguntar. Y entonces me volvió a preguntar: hijo, ¿y qué hablaron hoy en la iglesia? Y yo le dije la misma respuesta: hablaron de Jesús. Y entonces me dijo: ahí solo hablan de Jesús, me dijo, ¿verdad? Entonces yo dije: tengo que poner atención al tema que están hablando, porque me va a preguntar y yo tengo que saber. Eso me sirvió para que yo pusiera atención al mensaje, ¿verdad? Así que sí hablamos de Jesús, pero hablamos de otro personaje. ¿Alguien sabe de quién hablamos la semana pasada? De Abraham, ¿sí? Abraham dijimos que era el padre de la fe, ¿verdad? Impresionante Abraham. Pero Abraham tuvo un hijo, ¿sí? El hijo de la promesa. Se le reconoce como el hijo de la promesa porque tuvo más hijos. De hecho, la Biblia dice que tuvo un primer hijo con una esclava que se llamaba, ¿cómo se llamaba la esclava? Agar. Agar era una egipcia, ¿verdad? Y yo me puse a pensar un momento y dije: wow, eso nos suele suceder a nosotros cuando Dios nos da una promesa, ¿sí? Dios nos da una promesa de alguna naturaleza y nosotros queremos echarle siempre una manita a Dios, ¿verdad? Y eso le pasó le pasó a Sara, ¿verdad? Diciendo: bueno, no puedo tener hijos, pero la costumbre en ese tiempo era que cuando alguien daba luz en las rodillas de una mujer, el hijo le pertenecía a la mujer. Entonces ella dijo: métete con mi esclava, ¿verdad? Y vas a tener un hijo. Pero ese no era el hijo de la promesa, porque la promesa no solo era para Abraham, sino para Sara. Oiga esto: la promesa no solo era para Abraham, sino que la promesa era también para Sara. Que de las entrañas de Sara iba a nacer un hijo que iba a ser hijo de Abraham, pero ella era la portadora también de la promesa. Entonces, el hijo de la promesa, ¿cómo se llama el hijo de la promesa? Isaac. Ahora vamos a leer Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 20, porque vamos a hablar de esa promesa de la siembra y la cosecha, la fe de Isaac al sembrar. La fe de Isaac al sembrar. Y escucha lo que dice Hebreos 11, 20. Antes de leer, regresa Pablo, antes de leer Hebreos 11, 20, quiero hacerle una pregunta. Vamos a ver, hemos estado leyendo las Escrituras este año, nos hemos propuesto leer toda la Biblia en este año. Yo diseñé un sistema de lectura que nos va a ayudar a terminar antes del año, ¿sí? Vamos a terminar antes del año, más o menos a mediados de noviembre estaríamos terminando la lectura de la Biblia, si usted sigue, digamos, el programa que les hemos entregado. Ese programa consiste en leer 4 capítulos diarios, ¿sí? 4 capítulos diarios. Hermano César nos leyó hoy números, ¿qué? 15, ¿sí? Porque hasta el día de ayer tendríamos que haber llegado a números 16. Eso significa que ya debimos haber leído Génesis, Éxodo y Levítico. Y estamos en números y vamos avanzados, vamos rápido en la lectura, y eso es bueno. Lo único es que le pido que se detenga a analizar un poquito, ¿verdad?, la lectura, así como lo hizo el hermano César, para que eso se convierta en un rema para nuestra vida. Pero suponemos que ya leímos Génesis, y lo que vamos a leer nos habla acerca de Isaac, pero en Génesis hay una característica de Isaac. Usted sabe que dice la Escritura que hubo hambre en ese tiempo y que Isaac sembró en el tiempo del hambre, de la escasez, de la sequía, y dice que produjo un montón y fue multiplicado todo eso. Pero cuando vamos a Hebreos 11 me llama la atención lo que habla Hebreos 11 acerca de la fe de Isaac. Y ponga atención, vamos ahora sí, Pablo, leamos
Hebreos 11:20 dice: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Ahora, observe lo que está diciendo Hebreos 11, lo que está destacando Hebreos 11. Hebreos 11 no está destacando la fe que tuvo para sembrar en el tiempo de sequía, sino que lo que está destacando Hebreos 11 fueron las palabras que él le profetizó a sus hijos. Mire qué impresionante, porque nuestras palabras tienen poder. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos, lo que nosotros profetizamos con nuestra boca tiene poder. Y me llamó la atención porque entonces no destaca la siembra. No destaca la siembra física, porque él sembró físicamente semilla y tuvo abundancia. Y eso es fe, eso se requiere fe. Porque nadie siembra, un sembrador, cuando sale a sembrar, no sale sembrando, yo ya sé que por gusto estoy sembrando, ¿verdad? Sí, de todas maneras esta cosecha ni se va a dar. O sea, un sembrador no sale así. ¿Cómo sale un sembrador? Sale sembrando, creyendo que la semilla que está sembrando va a dar fruto. Entonces, esa es la fe. Ahora, veamos lo importante de esta palabra, porque dice que él profetizó sobre sus hijos. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que aprender de esto. Y les voy a decir qué es lo que tenemos que aprender. Creer que somos portadores, que tú eres portador de una semilla de Dios. Ahora, ¿por qué esta palabra fue importante para Isaac? ¿Sabe por qué? Porque antes de él había nacido un hijo que se llamaba Ismael. Y hasta el día de hoy, todos los descendientes de Ismael creen que ellos son el hijo de la promesa. Hasta el día de hoy ellos creen y dicen: nuestro padre es el primogénito de Abraham. Y tienen esa contienda contra Israel. Tienen esa contienda contra los hijos de Jacob, porque ellos todavía creen. Ahora, cuando Isaac nace, Ismael ya tenía más o menos 12, 14 años. Entonces ya era un jovencito, digamos, era un adolescente, era alguien que ya sabía lo que hacía. Y de hecho, Sara se dio cuenta que Ismael molestaba mucho a su hijo Isaac, y por eso le dice a Abraham: saca a esa mujer de aquí, saca a ese muchacho de aquí, y los echa. Y hay una gran historia en medio de esa situación. Hay una gran historia ahí, como el Señor rescata la vida de Ismael y le hace una promesa, y la promesa es que también iba a ser una gran nación. Ahora, ¿qué cree usted que pudo estarle diciendo Ismael a Isaac? Vos crees que sos el hijo de la promesa, pero aquí el que nació primero fui yo. O sea, ¿sabe por qué le digo esto? Porque hay que reconocer que a veces entre hermanos, cuando no somos cristianos, a veces somos un poco crueles, ¿verdad? O sea, cuando somos pequeños, niños, adolescentes, y hay una competencia, ¿verdad? Yo recuerdo que yo tengo un hermano mayor y nos llevamos un año, y siempre había una competencia por ver quién era el mejor, por ver quién corría más rápido, por ver quién jugaba mejor, por ver quién era más inteligente, y existía esa competencia. Y de verdad, nosotros parecíamos como Jacob y Esaú, nos peleábamos por todo, de verdad. Por todo nos peleábamos. Por cualquier cosa nos estábamos peleando y nos dábamos duro. Mi mamá una vez que nos tuvo que amarrar porque no hacíamos caso. De verdad, es que éramos terribles, hermano. Terribles, de verdad. Pobre, con qué razón Danielita. Pero bueno. Terribles, de verdad. Entonces existen esas contiendas. Y yo digo, entre Ismael y Isaac no era la diferencia. No había una diferencia, porque la Biblia nos dice que Ismael molestaba a Isaac. Entonces, cuando él habla sobre sus hijos, está creyendo que él es el portador de la promesa. Ahora, cuando uno lee Génesis, uno se da cuenta que Isaac tuvo un encuentro con Dios y que Dios le confirmó la palabra de la promesa, porque nosotros necesitamos encontrarnos con Dios para que Dios confirme las palabras que Él ha dado a nuestra vida. Necesitamos estar cerca de Dios, necesitamos tener esa comunicación con Dios. Por cierto, hermanos, todos los días de lunes a viernes nos estamos reuniendo a las 5 de la mañana a través de Zoom a orar.
de 5 a 5:30. Tenemos 30 minutos de oración. Si tú aún no te has conectado y tienes el tiempo para hacerlo, quiero invitarte a que te conectes. Algunos van en su vehículo, yo sé que ya van de camino a sus trabajos, de camino a sus estudios, pero ahí conéctate. Si tienes la oportunidad, conéctate, porque esa oración va a bendecir tu vida. Esa oración va a hacer que tu día sea distinto, que tu día sea diferente. Vas a ver la mano de Dios obrando sobre ti. Así que conéctate a la oración. Ahí hemos enviado el link a todos los grupos familiares para que ustedes se puedan conectar. Si todavía no estás en un grupo y quieres unirte a la oración, acércate al final del servicio para que te podamos agregar y podamos enviarte el link. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos esa cercanía con Dios. Necesitamos ese encuentro con el Señor. Necesitamos nosotros estar cerca de Dios. Entonces él creyó que él era el portador de la promesa, porque hubo un Dios, hubo un encuentro con Dios que le confirmó las promesas que estaban sobre su padre Abraham. Ahora, él la tuvo que creer. Él tuvo que creer a esa promesa. Y al creer en esa promesa, él la traslada a sus hijos. Y le digo algo, no solamente fue la promesa para Jacob, porque vemos esa promesa que se cumple en Jacob, pero también hay una promesa para Esaú. Increíblemente, usted conoce la historia, ¿verdad? Ya sabía lo tramposo que era Jacob. Jacob y su mamá también un poquito chantajera, pero engañan a Isaac cuando Isaac ya estaba grande de edad, ya no veía muy bien, ya no podía ver, solo escuchar, sentir olores y aromas. Y viene su mamá con Jacob y lo engañan, le ponen pelo de cabra en los brazos porque dice que él era lampiño y Esaú era velludo. Y le dice, Isaac llega con Esaú y le dice: ve a cazar y hazme mi comida favorita, porque es tiempo de que te dé la bendición. Y entonces ahí se arma la trama para engañarlo y lo engañan. Él siente los brazos, huele la ropa, porque le puso la ropa de Esaú y le dice: hueles a Esaú, aunque tu voz es la voz de Jacob, pero tu olor es el olor del campo, el olor de mi hijo Esaú. Y lo bendice, le da una bendición. Cuando Jacob regresa y se da cuenta de lo que sucede, dice que gritó, lloró. Aunque Esaú, ya sabíamos que no le daba mucha importancia a eso, vemos que en su interior era importante para él. En su interior era importante para él. Así que usted puede ver a personas de repente que usted las ve muy serias y muy despectivas en algunas cosas, pero a veces en su interior esas cosas son importantes para ellos. Y para Esaú era importante esa bendición. Para Esaú era importante recibir la bendición. Llora y le dice: solo tienes una bendición, no me puedes bendecir a mí también. Y le da una bendición y le dice que también iba a ser para él. Le voy a leer en Génesis 27:39. Dice: entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mire lo que le estaba diciendo. Pero sucederá, escuche, sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Eso significa te vas a liberar de tu hermano. Cuando tú crezcas y te fortalezcas, te vas a liberar. Y cuando uno va al segundo libro de Reyes y al segundo libro de Crónicas, Reyes 8:20 y segundo de Crónicas 21, dice que Edom, Esaú era padre de los edomitas, Edom se liberó, dice, de la ciudad de Judá. Se cumple la palabra. La profecía que fue dada por su padre se está cumpliendo sobre sus hijos. Por eso es importante que nosotros sepamos lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir, entender que somos portadores de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos son portadores de las bendiciones de Dios? Tú tienes que creer que eres portador de la bendición de Dios. Isaac lo creyó. Él dijo: no, Ismael puede ser el mayor. Ismael está fuera del linaje, está fuera de la promesa, porque el hijo de la promesa soy yo. Porque la promesa no solo venía por Abraham, sino era también por Sara. Entonces él tenía que tener la fe para creer. Ahora, notemos algo: Isaac no fue un hombre que se destacó por muchas cosas.
Cuando uno mira en la Biblia hay 2 capítulos o 3 máximo que hablan de la vida de Isaac, mientras que la vida de Jacob, mientras que la vida de Abraham y la vida de los otros patriarcas se habla mucho más de ellos. Hay más señales, más evidencias, más información, pero Isaac como que era un poquito más reservado. Sin embargo, lo que se destaca de la fe de él eran las palabras, lo que hablaba, lo que decía, cómo profetizó sobre sus hijos, cómo creyó a la promesa de Dios. La pregunta es, ¿tú crees realmente que las promesas que Dios ha dado a tu vida son para ti? ¿Realmente lo crees? ¿Realmente te crees portador de las promesas de Dios, de la semilla que Dios te ha dado? Eso es lo importante consultar. Ahora, no solo tenemos que creer que somos portadores de una semilla o de una promesa, sino también tenemos que creer que hay diversidad de semillas o diversidad de promesas para nosotros en la Escritura. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, imagínense, no solo creó un árbol frutal. ¿Se puede imaginar que solo hubiera una fruta, hermano? Todos estaríamos comiendo lo mismo, ¿verdad? Pero aquí hay diversidad de frutas. Hay frutas que a algunos no nos gustan, otras frutas que nos gustan más. ¿Cuál es su fruta favorita? ¿Ah? El mango. ¿Cuál es su fruta favorita? Dígale al vecino cuál es su fruta favorita. Dígale, ¿cuál es su fruta favorita? Pregúntele, ¿cuál es tu fruta favorita vos? Yo tengo varias frutas favoritas. Me gusta la sandía. Yo disfruto esta época del año porque me gusta la sandía de verdad. Me gusta el mango. Me miro en una foto y me como. No, me gusta el mango, hermanos. Me gusta el mango maduro. No me gusta el mango verde, me gusta el maduro. ¿Sí? Me gusta la sandía, me gusta la uva, me gustan las fresas. Oh, sí, me gustan. Bueno, ya le estoy despertando el hambre, ¿verdad? Pero no, tranquilos. ¿Por qué le digo esto? Porque en Génesis 1:11 dice la Escritura: después dijo Dios que de la tierra broten vegetaciones, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. O sea, miren lo interesante de esta escritura, porque no nos está hablando que solo está dando árboles o plantas, sino que la planta y el árbol frutal dan semilla, dan fruto, pero el fruto tiene semillas. Ahora, dan semillas. Dice, estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los cuales provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Entonces él creó una diversidad de frutas, una diversidad de vegetales, una diversidad de plantas para que se pudiera sembrar. Ahora, él también así nos da a nosotros diversidad de semillas para que nosotros podamos sembrar, para que nosotros podamos plantar. Y les voy a leer aquí algunas semillas que Dios da. Dios nos da la semilla del tiempo. Esa es una semilla que nosotros tenemos y que tenemos que saber plantar, que tenemos que saber administrar, que tenemos que saber distribuir. ¿Cómo manejamos el tiempo? También nos da la semilla del talento, de los dones inherentes. Hay dones que son inherentes, ¿verdad? Debemos entender que hay dones ministeriales, ¿sí? Apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. Hay dones espirituales, los 9 dones del espíritu, pero también hay dones inherentes. Esos dones inherentes son los talentos naturales que tú tienes, que Dios te hizo con un talento natural, ¿verdad? Hay algunos que tal vez mal dicho por los papás les dicen: usted no es bueno para nada, y no se está dando cuenta que tiene el talento inherente de la paciencia, de la tranquilidad, de poder analizar cosas más allá de las que otros pueden analizar, pero necesita tiempo. Pero eso a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Yo recuerdo, José Pablo es una persona muy paciente, muy tranquila, muy analítica, ¿verdad? Y a veces nosotros con Nancy no somos así. Yo recuerdo cuando Pablo estaba muy pequeño, yo iba a salir. Yo le había dicho: te vas conmigo. Y él estaba procesando si se iba o no se iba. Pero como yo iba deprisa, yo le dije: bueno, decidí pues rápido. Entonces él dijo: no, me quedo mejor. Dijo: ¿para qué ir con este violento, abusivo, maltratador, ¿verdad? Prefiero quedarme. Yo lo obligué a tomar una decisión apresurada, pero yo sí quería que él se fuera conmigo, pero no quería que se fuera a la fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay personas que necesitan analizar y a veces somos desesperados, porque esa es parte de su don inherente, ¿sí?
No todos tenemos los mismos dones inherentes, naturales, somos diferentes, distintos. Hablábamos con Nancy un poco acerca del matrimonio ayer, y algo que hablábamos era de que decía, es que a veces la gente dice es que tienen que tener como la misma personalidad, la misma para ser compatibles, y eso no es cierto. Si usted parte una manzana tiene dos mitades distintas, pero al unirlas hacen una, ¿sí? Así es el matrimonio, a veces somos diferentes, somos partes opuestas, pero formamos uno en Cristo. La diferencia, ¿sabe qué lo va a hacer? Es que Cristo esté en medio del matrimonio, es que el Espíritu Santo esté gobernando en el matrimonio. Entonces Dios nos da esos dones, Dios nos da esos talentos inherentes para que nosotros podamos sembrarlos. Así que Dios te da tiempo, Dios te da talentos, Dios te da dones, Dios te da la semilla de la economía, ¿sí? Es una semilla, la economía es una semilla que Dios te da. La manera en cómo Dios bendice tu vida a través de tu trabajo, a través de tu negocio, a través de tu emprendimiento, a través de lo que Dios te ha dado, es una semilla que Dios te ha dado. Pero Dios también te da la semilla de las palabras de bendición. Mira todo lo que te está dando Dios. Porque algunos pensamos que cuando hablamos, digamos, se habla de prosperidad, solo tiene que ser económico. No. Cuando hablamos de semilla, uno solo tiene que sembrar dinero, pero uno no solo siembra eso. Uno siembra tiempo, uno siembra talento, uno siembra palabras. Los hijos no necesitan solamente que tú los sostengas económicamente y que les des de comer, necesitan tus palabras para vivir. Necesitan tus palabras para desarrollarse, para crecer. Ahora, quiero hablarte porque también hay enemigos de las semillas. Voy a ir un poquito más rápido. Hay enemigos también de las semillas, y uno de ellos son las aves. En Marcos 4:4 nosotros encontramos la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador sale a sembrar, pero hay semillas que dice que los demonios la quitan. Entonces los demonios, las aves que representan esos demonios, se roban esa semilla. Entonces nosotros tenemos que siempre estar cubiertos, siempre estar bajo la protección del Altísimo. Pero otro enemigo es la cizaña. La cizaña crece alrededor. Y esto es interesante porque la cizaña no crece en otro campo, crece en tu mismo círculo, en el mismo lugar donde tú te mueves. Y la cizaña dice que va a tratar de hacer que tú no caigas. Ahora, el peligro de esto es que, digamos, cuando el Señor habló de la parábola de la cizaña y el trigo, dijo no, dejen que crezcan juntos, porque al principio no se distinguen. Hay características que distinguen al trigo cuando ya creció y características que distinguen a la cizaña. Y una de las características es que cuando sopla el viento, el trigo se dobla y la cizaña permanece en pie. Cuando está el soplo del Espíritu, hermano, los hijos de Dios se doblegan ante Él. Pero aquellos que no son hijos de Dios, no pasa nada. No reconocen la grandeza de Dios ni la gloria de Dios que está moviéndose en su vida. No logran reconocer los milagros de Dios que día a día nos da. ¿Sabe que yo aprendí algo? Y algo que aprendí fue a darle gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir un día más. Y cuando yo me despierto, trato de hacerlo siempre. A veces se me va la onda por los afanes de este mundo, pero trato de hacerlo siempre, decirle gracias Dios por la oportunidad que me estás dando de vivir un día más sobre esta tierra. Permíteme disfrutar tus bendiciones y tus bondades y ayúdame a ser cada día más como tú. Y le digo gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Porque Él nos da ese regalo. Entonces la cizaña crece a nuestro alrededor. Pero otro enemigo es el fuego. Y cuando vamos a Santiago 3, ¿sabe qué es el fuego? ¿Qué produce el fuego? Los chismes, las críticas, producen un fuego alrededor. Y eso hace que la semilla, hermano, no produzca, que la semilla no se multiplique. Pero también nos da en Joel capítulo 1 verso 4, nos habla de las langostas. Las langostas, hermanos, las langostas son pequeñas, ¿sí? Son como grillos, ¿sí?
son bichos pequeños, que un bicho pequeño no hace nada, pero si usted lo pone ¿qué man? En manada, o sea, no sería manada, ¿cómo se llaman? En enjambres, van y destrozan todo en minutos, destrozan la siembra. Pero esas pequeñas cosas, esos invasores se meten poco a poco en el corazón y provocan que la semilla no produzca. La ira, el enojo, la contienda, las divisiones, son pequeñas cosas que se meten en el corazón y no dejan que la semilla produzca. Pero también están los ladrones. Sí, el salteador, el que se mete a querer robar la semilla. ¿Y sabe cuál es un ladrón? La falta de fe. La falta de fe es un ladrón que no permite que la semilla produzca, que nos hace no creer a las promesas de Dios. La falta de comunión, los afanes de la vida se convierten en esos ladrones que van minándonos alrededor para que no obtengamos lo que queremos. Así que no solo tenemos que creer que somos portadores, así como Isaac, somos portadores de una semilla, de una promesa, que Dios nos puede dar diversidad de promesas, pero tenemos que cuidar la semilla para que no vengan estos invasores, para que no vengan estos ladrones, para que no vengan estos enemigos, estas aves a quererse robar esa semilla. Pero número 3, tenés que creer que Dios es quien te provee de toda la semilla. Y escucha esto, Dios es el que te provee de toda la semilla. Segunda de Corintios 9:10 dice: Dios que da la semilla al que siembra y da el alimento que se come. Ahora ponga atención a esta parte de la lectura, porque dice: les dará a ustedes todo lo necesario para sembrar. Ok, todo lo que necesitas. Él te va a proveer la semilla, pero no solo te va a dar la semilla, sino te va a dar todos los complementos que necesitas para poder hacer la siembra. Un agricultor, para sembrar, él no solo mira la tierra y va a tirar la semilla ahí para que dé, ¿verdad? Eso lo hacemos nosotros, los que no tenemos ese conocimiento. Vamos a tirar la semilla y a veces nos funciona, ¿verdad? Usted se recuerda que de niño tal vez tiró alguna semilla y al poco tiempo usted pasó por ahí y dijo: wow, vi una matita, ¿verdad?, de la semilla que sembró. Eso fue pura misericordia de Dios. Pero un agricultor, alguien que se dedica a sembrar la tierra, sabe lo que necesita. De hecho, él no prepara sus instrumentos el día que va a sembrar. Él los tiene que preparar antes. Tiene que tener, hermano, la piocha, el asadón, la pala, el machete, todo, el arado, lo que necesita para sembrar. Lo prepara con anticipación. Quiero decirte que Dios tiene preparado ya, hermano, todo lo que necesitas para sembrar. Y las cosas que necesitas, lo primero que necesitas es la fe. Pero no solo te da las cosas que necesitas, sino dice: Él la va a hacer crecer. Te da la semilla, te da los instrumentos y te va a ayudar a crecer. ¿Sabes qué es lo que no dice el Señor ahí? Que Él lo va a sembrar. ¿Quién lo tiene que sembrar? Tú lo tienes que sembrar, hermano. Y cosechar, eso vamos a hablar ahorita. Tranquilo, no te me adelantes, hermano. Dios te da la semilla, Dios te da los instrumentos y Dios te va a ayudar a que crezca. Pero lo que tienes que hacer es sembrar. Tienes que sembrar la semilla, tienes que sembrar la buena palabra, tienes que sembrar lo que Dios te está dando, el talento, tienes que sembrar el tiempo, tienes que sembrar, hermano, lo que Dios te está dando. Tienes que sembrarlo, pero con lo que Dios te dice, en el lugar que Dios te dice, de la forma como Dios te dice. Tienes que sembrarlo. El día de ayer, algo impresionante que aprendimos ayer en los grupos fue por qué la semilla de Abel o la siembra de Abel fue recibida y la siembra de Caín no. Y vimos cómo la siembra de Caín representa la forma como yo lo quiero hacer y no la forma como Dios quiere que lo haga. Y la ofrenda de Abel representa lo que Dios quiere que se haga. Quiero decirte que Abel, cuando uno estudia la vida de Abel se le reconoce como profeta. Eso significa que él tenía una revelación de Dios. Y si él supo qué era lo que tenía que sacrificar, fue porque vino una revelación de Dios para que él pudiera sembrar.
Así que no solamente se trata, hermano, de tener la semilla, de tener las herramientas y de que Él va a hacer crecer, sino saber dónde tengo que sembrar, en qué lugar. Así que, hermano, el Señor es el que nos provee la semilla. Él es el que nos da la semilla. Él es el que te da la inteligencia para el trabajo. Él te da la fuerza para el trabajo. Él es el que provee a ti los recursos. Mire, y esto es fácil o complicado. Porque algunos dicen, por el poder de mi fuerza, es que tengo lo que tengo y he logrado lo que he logrado. Pero ¿quién te da la fuerza? ¿Quién te da la salud? Por el poder de mi inteligencia, por el poder de mi sabiduría, por el poder de mis habilidades, de mis conocimientos, tengo lo que tengo. Pero ¿quién te da las habilidades? ¿Quién te permitió tener el conocimiento? Dios es el que hace eso en nosotros. Cree que la siembra y la cosecha son una promesa de parte de Dios. Ok, eso es un principio que tenemos que aprender. Mire lo que dice Génesis 8:22. Mientras la tierra exista, siempre habrá siembra y cosecha. Siempre habrá invierno y verano. Y también habrá noches y días. Mire, esto es impresionante porque por lo menos nosotros aquí en Centroamérica, porque sé que en otros países es distinto, pero aquí nosotros, hermano, esto pareciera el paraíso de verdad. Pensé que iba a decir amén. Pero usted está pensando, ¿cómo el paraíso? ¿Verdad? ¿Cuántas? Aquí, hermano, tenemos bien marcado invierno y verano. Tenemos bien marcado el día y la noche. Yo he estado en lugares en Estados Unidos donde son las 12 de la noche y hay sol. Y es difícil de verdad adaptarse a ese sistema, porque los que somos centroamericanos sabemos que cuando se oculta el sol, ¿qué es hora? ¿Es hora de qué? De dormir, de pan con café, dice que no. También, yo me apunto. Es hora de dormir, ¿verdad? Y cuando sale el sol es hora de levantarse. Pero ¿qué hace uno si a las 12 hay sol? O sea, se le altera a uno el relojito. Pero bueno, lo que quiero decirte es que el Señor hace una promesa. Siempre va a haber siembra y siempre va a haber cosecha. Es un principio que Dios nos da. Cree que al sembrar, la cosecha, o sea, la promesa, la recompensa, ok, es para ti. Ok, eso es algo que tengo que agarrar. Porque no solo tengo que creer en la ley de la siembra y la cosecha, sino tengo que creer que si yo siembro voy a cosechar. Que la cosecha es para mí, que la promesa es para mí. Tengo que creer en eso. Salmo 126, 5, 6 dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Yo recibo esa palabra, hermano, para mí, de verdad. ¿Cuántas veces no hemos sembrado con dolor, con lágrimas? Hermano, porque tal vez uno de nuestros hijos está enfermo, porque nuestro cónyuge está enfermo, porque uno está enfermo, o lloramos porque quizá los recursos no nos alcanzan y hemos hecho planes y hemos tenido sueños y las cosas no nos han funcionado. ¿Cuántas veces no hemos llorado porque las situaciones se nos ponen complicadas y lloramos y nos constreñimos nosotros en nuestro espíritu? Pero cuando pasa el tiempo y nosotros vemos la cosecha, ¿quién no se alegra, hermano? ¿Quién no se alegra de recoger algo que se sembró? Y me gusta esto porque dice: siembran con lágrimas, siembran con dolor, siembran con sufrimiento. Porque sembrar no es fácil. Sembrar no es fácil. Pero cuando se recogen los frutos, hermano, uno los recoge con alegría, con gozo. Cree que lo que siembras la cosecharás en abundancia. Quiero decirte algo: siempre la cosecha es más grande que lo que se siembra. ¿Cuántos granos de maíz tienes que sembrar para que te dé una milpa? ¿Ah? 1 o 3. Digamos, aquí tenemos expertos. 3. Te da una milpa. Pero ¿cuántas mazorcas te genera? 2 mazorcas o 3 mazorcas. ¿Y cuántos granos tiene cada mazorca? Sembraste 3, pero te dio muchos granos. Siempre la cosecha es mayor. Ahora, aquí podríamos hablar de Jacob, ¿verdad? Jacob sembró con su hermano,
que le robó la primogenitura, pero la cosecha que él tuvo fue peor, hermano. Lo engañaron. Tuvo 4 mujeres en lugar de la que amaba. 4 suegros, dijo, 4 suegras. Bueno, 3. Gracias, tenés razón. Porque las 2 eran hermanas. Pero eso no es lo relevante. Lo que digo es, el problema fue más grande. El problema fue más grande, fue peor. Le cambiaron el sueldo varias veces, lo acusaban de todos los cuñados. Hay mucha historia en esto. Pero la cosecha siempre es mayor. Y esto es lo que pasó con Isaac. Génesis 26, 1 y 12. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ahora él estando ahí, dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Siempre, o sea, lo que quiero destacar es que siempre la cosecha es mayor de lo que se siembra. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que sembramos, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, leímos en Génesis 1 que Dios hizo semillas, diferentes semillas, pero cada semilla que se sembró daba exactamente el fruto de esa semilla. No daba un fruto diferente. Así que si tú siembras contienda, hermano, no vas a tener paz, vas a tener contienda. Si tú siembras mentiras, no vas a obtener la verdad, vas a obtener mentiras. Si tú siembras infidelidad, no vas a obtener fidelidad, vas a obtener infidelidad. Porque no puedes obtener una cosecha diferente a lo que estás sembrando. No lo puedes tener. Por eso es que Jacob y Esaú se convirtieron en naciones poderosas, fuertes y grandes, porque su papá les sembró una semilla que fue la semilla de la bendición, de la palabra. Ahora, nosotros tenemos que tener esa fe, tenemos que desarrollar esa fe para empezar a sembrar semillas y creer que esa semilla va a dar un fruto que es para mí y que ese fruto va a ser en abundancia. No solamente recursos. Nosotros podemos sembrar, digamos, tiempo. Nosotros podemos sembrar, digamos, tesoro, riquezas, pero tenemos que también aprender a sembrar el talento, las palabras, el corazón, el amor. Sembrarlo en las personas, sembrarlo en nuestros hijos, sembrarlo en nuestra familia, porque entonces vamos a cosechar amor. Así que la motivación, hermano, en esta noche, en esta mañana, es que nosotros tengamos la fe en creer que si nosotros sembramos, vamos a tener una cosecha abundante. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.